Colaboración para el noticiero que genera opinión pública aquí en Durango, de Mario Di Constanzo, analista financiero, politólogo, economista. Yo lo recuerdo a Mario Di Constanzo, haberlo entrevistado, se me hace que no se acuerda Mario, pero yo lo entrevisté un día que estuvo en Durango como titular de la CONSAR, hace ya algunos años. Mario, no quiero entrar en detalles, pero te agradezco mucho que podamos tener esta comunicación contigo. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Ever. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mario, por permitirnos platicar contigo, porque hay un tema que nos está en estos momentos generando mucho ruido en Durango Capital y se refiere estrictamente a las condiciones económicas que están lacerando al sistema de salud en este país. ¿Qué está pasando, Mario, con esto que pareciera es una cobertura de salud que está enfrentando temas de desmantelamiento total? Yo no entiendo cuál es la política en el tema de salud del gobierno federal. ¿Tú nos podrías dar o dilucidar qué es lo que está pasando? Darnos luz de lo que está pasando, Mario. Bueno, desde luego que sí, Ever. Yo te diría, a ver, la 4T ha tenido muchísimos fracasos en materia de política económica, en materia de política comercial, en materia de transparencia, muchísimos fracasos, pero uno de sus más grandes fracasos es el sistema de salud. Pues básicamente hay que recordar que desde que llega la 4T con López Obrador al gobierno, pues lo primero que hace es desmantelar el Seguro Popular. Hay que recordar esto porque, bueno, esto deja sin acceso a la salud a 50 millones de mexicanos. Esto es muy importante tenerlo muy presente, porque pretende la 4T sustituir al Seguro Popular con el famoso INSABI, que nunca funcionó, que se le destinaron más de 300,000 millones de pesos y que el INSABI nunca pudo ni siquiera igualar o ser al menos la mitad de lo que es el Seguro Popular. Y luego ha estado dando bandazos, creo el IMSS Bienestar, o más bien empezó a tratar de usar al IMSS Bienestar pues para rescatar o para compensar lo que no había hecho con el famoso INSABI. Sí. Debo decirte que esto, pues al pasar de los años, pues se ha combinado con una quiebra formal de las finanzas públicas y pues han errado cada vez el camino, y ahorita el IMSS Bienestar paradójicamente pues ha sido un instrumento para que los hospitales sigan con este desmantelamiento. De hecho, el año pasado, en el presupuesto para 2025, hubo una reducción muy importante a todos los hospitales de salud que finalmente pertenecían o que se lo está tomando el IMSS Bienestar. Sí. Es mentira que el presupuesto de salud ha aumentado. Es mentira que ahora lo ejerce el IMSS Bienestar. Nada más para darte un dato, este año el IMSS Bienestar tiene un presupuesto de 165,000 millones de pesos, pero no hay un incremento real en las transferencias que este IMSS Bienestar da precisamente a los órganos o a los institutos o a los hospitales que tiene que atender. Y por el contrario, con esta política de centralizar todo, de la 4T, ¿qué ha hecho? Les ha recortado recursos que se les daban a los estados para la salud, el famoso FASA. Así es. Les ha recortado recursos para, entre comillas, obligarlos a afiliarlos al IMSS Bienestar, y el IMSS Bienestar cada vez está peor. ¿Y cómo vemos estos resultados? Porque además han sido nefastos. Un dato que es bien importante. El gasto de bolsillo de los mexicanos en salud. ¿Qué quiere decir esto? El gasto que los mexicanos tienen que hacer en salud porque el gobierno no les da medicinas, por ejemplo, cuando van a atenderse, ha venido aumentando. Y por ejemplo, hoy, de cada peso en salud que gasta los mexicanos, casi la mitad, 50 centavos, 48 centavos, son de su bolsa. Son de su bolsa porque si va al IMSS, porque si va a una consulta en un centro público de salud pública, pues no hay medicinas, entonces tiene que comprarlas. Entonces, esto es muy importante porque en los países de la OECD
este gasto de bolsillo en salud, pues es la tercera parte que lo que hacen los mexicanos, y es un indicador del fracaso del sistema federal de salud, que lejos de apoyar a las entidades federativas para que ellos puedan tener los recursos y llegarle más fácil a la gente, sí, pues lo ha tratado de centralizar. Otro dato bien importante, porque además perjudican a los más pobres, te voy a dar un ejemplo. A ver. El gasto per cápita por asegurado, por ejemplo, en el ISSSTE, es más o menos de 11,000 pesos anuales. En el IMSS anda como por los 9,000, o es al revés, en el ISSSTE por 9,000 y en el IMSS por 11,000. En cambio, en el IMSS Bienestar es más o menos 4,000 pesos. Es decir, que el IMSS Bienestar, que se supone que es para la gente que no tiene esta seguridad social, que no tiene esta seguridad de salud, pues es menos de la mitad que incluso el gasto promedio de las entidades públicas, lo cual pues eso suena muy absurdo, porque entonces aquí a los más pobres es a los que se les está perjudicando. Pero así te digo que es pues uno de los grandes fracasos y que tiene hoy fuera del sistema y de acceso a la salud a 50 millones de mexicanos. Y si tú ves todos los estados que de alguna manera se han afiliado al IMSS Bienestar, pues están pagando este error, porque lo mismo vemos inconformidades incluso de los propios médicos, del personal que trabaja en los hospitales, porque no tienen con qué trabajar. No solamente es el tema de medicinas, es el tema de instrumental para el laboratorio, es el tema de los equipos, nada menos y nada más. El día de ayer, el Instituto de Cancerología aquí en México, en la Ciudad de México, tuvo que parar actividades por falta de energía eléctrica. Ah, caray. Me parece que estas son fallas pues, que no debería de ser. Y si vemos la razón, pues es el bajo presupuesto. Por ejemplo, en el mes de enero, el gasto en salud que lleva a cabo el gobierno cayó 34% con respecto al gasto en salud que ejerció en enero del año pasado. Y es el más bajo, al menos de los últimos 15 años. Entonces, si tú ya de por sí traías rezagos en salud, porque en la administración anterior de López Obrador, pues fue un gran fracaso, pues hay temas como el de la megafarmacia, pues evidentemente que si tú los castigas presupuestalmente, pues menos vas a poder atender a la población. Entonces, claro, esto requeriría pues un replanteamiento total del sistema de salud, y ellos persisten en este modelo que no ha dado resultado. Oye, Mario, ¿por qué la insistencia de universalizar el sistema de salud? ¿Qué beneficios, además del control político, le acarrearía al gobierno federal si estamos viendo que ha sido un fracaso, INSABI, ahora IMSS Bienestar? ¿Por qué esta insistencia, pues ahora sí que de una forma tan coercitiva para los estados como Durango, que no han querido adherirse? Exactamente, mira, yo lo veo por dos cosas, ¿no? Como tú dices, es una parte del control político. Ellos han basado el control político vendiendo los programas sociales y cambiándolos por el voto. Esa es la verdad. Sí. Es por un lado. Y por el otro lado, ellos creen que así van a ahorrar dinero. Y no ha sido así. Okay. Y como ahorita, pues tuvimos o han tenido 6 años con López Obrador en los que el país se endeudó como nunca en la historia se había endeudado. 70% creció más la deuda durante la gestión de López Obrador. Y como yo digo, 70% y creció la deuda. ¿Y qué tenemos? Tenemos una refinería que no refina, tenemos un Tren Maya que no es autosuficiente, tenemos un AIFA que costó el doble de lo que dijeron que iba a costar, y que con lo que costó en exceso, si hubiera terminado pues otro aeropuerto que hubiera generado, el que estaba construyendo, que hubiera generado confianza a los inversionistas y nos hubiera puesto en una situación privilegiada en materia de tráfico aéreo, que fue otro fracaso. Entonces todo esto pues ha venido incrementando el endeudamiento. Hoy tenemos una refinería
que costó 25 mil millones de dólares. Así es. Y que trabaja al 2% de su capacidad. Esto es pues una muestra del despilfarro que hubo y que por eso pues no hay recursos para haber pues duplicado la inversión en salud. La OSD establece como mínimo de inversión en salud el 6% de tu Producto Interno Bruto. México no llega al 2.7, ni siquiera a la mitad. Y esto pues es en detrimento de la población más necesitada. Bueno, y ahí está el tema de Birmex, por ejemplo, o de la farmaciota de Huehuetoca, que finalmente quedó otra vez en eso, Mario, en espejitos, en espejismos, ¿no? Y también con el tema de la corrupción que ha salpicado el tema de la compra de medicinas, ¿no? Efectivamente, y te voy a decir una cosa, esto está impactando al resto de los programas sociales. Te voy a dar un ejemplo. La pensión de adultos mayores para este año solamente se incrementó 200 pesos. Solamente 200 pesos. Cuando se venía incrementando a tasas de más de 1,000 pesos mensuales. Así es. Ahora que estos programas están en la Constitución y que ya nadie los puede quitar, entonces los incrementan muy poco. ¿Y sabes cuál fue el pretexto? No. Ellos están poniendo como pretexto que ahora hay un programa que se llama Médico en tu Casa. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues les vendieron las consultas. Así es. Porque si me dicen, yo no te aumenté tu pensión de adultos mayores, precisamente porque ya tienes médico en tu casa, pues es como si te estuviera vendiendo la consulta. Claro. Entonces ahora tienen menos pensión para adultos mayores, tienen que comprar más medicinas y pues el programa de médico en tu casa pues es un paliativo porque ni siquiera se cumple bien porque sigue sin haber medicinas. Entonces pues es un círculo vicioso en el que nada más se hacen estos anuncios pues con el afán de ganar las voluntades pues para un voto que a la larga le sale muy caro a la gente porque no tienen los servicios más elementales. Pero además, y con esto a lo mejor concluimos ya, mi querido Mario Di Costanzo, pero además está el tema de que al final del día, no sé en cuánto tiempo más, esa aportación a las personas de la tercera edad se va a ir reduciendo poco a poco al no tener ya ingreso el gobierno federal. Esto es una realidad, Mario, y lo vemos ahora cómo está afectando el tema de las medicinas en las pensiones para los adultos mayores. Ese día va a llegar, sin duda, ¿no? Yo te diría que ya llegó, o sea, ya está llegando. Okay. ¿No? Porque si los programas sociales no se están incrementando como se venían incrementando, pues es porque el gobierno cada día tiene menos margen de acción porque está sobreendeudado. ¿Tú sabías, por ejemplo, que por intereses de la deuda, nada más intereses de la deuda, sí, este año vamos a pagar más del doble, casi el triple de lo que se destina a la pensión de adultos mayores? Esto no va a ser soportable por mucho tiempo, y menos si la economía no crece, como lo estamos viendo, y como ya son las predicciones de muchos analistas, de muchas calificadoras, de muchos bancos, por entre otras cosas, pues tenemos hoy la mala noticia del tema de los aranceles de Trump, que no confundamos, Trump vino a acelerar una crisis que el gobierno propició. Es decir, ahora resulta que le van a querer echar la culpa a Trump. No, la economía mexicana había dejado de crecer pues desde cuando menos hace 3 años viene cada vez creciendo menos. El año pasado se generaron apenas 213,000 empleos. O sea, Trump vino a acelerar algo que pues muchos errores que ha cometido el gobierno federal y que se ha llevado entre las patas, como se dice popularmente, al sistema de salud. Oye, con esto ahora sí te prometo que ya nos vamos, pero me dicen aquí en el WhatsApp, dice, a nosotros los jodidos no nos importa el 25% de aranceles a las exportaciones de vehículos, porque nosotros nunca vamos a comprar un coche y eso no nos va a afectar en nada. A ver, digo, ese es el pensamiento de algún sector de la población. No, y se les entiende, el problema no es ese, porque sí, claro, esos carros se exportan a los Estados Unidos. El problema es que aquí no se van a generar empleos. Ese es un problema, que se van a generar, que lejos de generarse, van a desaparecer empleos. ¿Por qué? Pues porque todos los insumos con los que se compra un automóvil o con los que se fabrica un automóvil,
pues a lo mejor a quien le compraban ese insumo, pues ya no se lo van a comprar porque se van a exportar menos y ya no se va a requerir ese empleo de la empresa que surtía eso. Entonces, sí hay un efecto directo sobre el bolsillo de los mexicanos. Totalmente, y sobre todo en materia de empleo. Y pues ya en otra ocasión platicaremos de la tragedia que ha habido en el tema de los alimentos. México importa granos básicos, tiene importaciones históricas, porque ya no produce comida, ni siquiera frijol, arroz, maíz, importamos más de la mitad de lo que consumimos. Si quieres lo platicaremos en otra ocasión, sí, pero claro. eso es lo que tiene, ha mantenido altos los precios de los alimentos. Pues te agradezco mucho la comunicación, Mario Alberto Di Costanzo Armenta. Creo que ha sido muy benéfico para nosotros que nos ilustres aquí en Durango qué es lo que está pasando con el sistema de salud y lo que se viene, porque sí se viene una situación complicada. Hay una recesión ya en el país, quien lo diga, quien lo niegue, quien hable de que no es así, está también mintiendo, Mario. No, la recesión ya está en puerta. No le deseamos mal a la gente, al contrario, cuiden su chamba, no se endeuden, ahorren, hagan un presupuesto familiar, reduzcan el gasto hormiga, no se dejen engañar con esas empresas de créditos milagro que te engañan que no checan buró, o con estas inversiones milagrosas. Hay que ser muy precavidos y muy cuidadosos, porque vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos muy difíciles. Bueno, pues seguramente estaremos platicando contigo la próxima semana cuando tú me lo indiques, pero yo te agradezco mucho, de verdad, que nos des esta información que pareciera al gobierno federal no le molesta, no le gusta, le causa escozor que digamos las cosas como son, pero esa es la realidad que se agolpa día a día. Y que enfrentan miles de mexicanos, yo te diría millones de mexicanos día a día, que se han quedado sin acceso a los servicios de salud. Así es. Mario, gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, señor. Buenas tardes. Es bueno. Mario